Saludos cordiales, especialmente a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Igualmente, nuestra más cordial bienvenida a los participantes, a los protagonistas del debate de hoy. El debate, han visto ustedes el título, Reforma Laboral. Pues para debatir sobre este asunto contamos con don Alberto Génova Galván, director general del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Profesor Génova, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña don Carmelo Jorge Delgado, secretario de Economía de Comisiones Obreras Canarias. Don Carmelo, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. De igual modo va a participar don Arturo Escuder Martín, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Don Arturo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y de igual modo contamos con don Ramón Trujillo Morales, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. Don Ramón, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Es, digamos, costumbre que recordemos a ustedes esa señal de identidad que tiene Canal 8, canal que su línea editorial es pluralista, bueno, siendo una empresa privada de capital 100% tinerfeño, canario, sin embargo, trata de cumplir con los requisitos de un servicio público. Gracias al apoyo de ustedes, estamos entre las televisiones locales, en cabeza de las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, también de Gran Canaria, del archipiélago en su conjunto. Bien, tenemos que comentarles, ya ustedes en distintos programas lo habrán visto, lo habrán oído, que Canal 8, por estas cosas de la TDT, pues va a dejar de verse tanto en el área metropolitana de Santa Cruz Laguna como en el norte de la isla de Tenerife. Esto quiere decir que sí podrán vernos en el sur de la isla de Tenerife, en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde Canal 8 podrá, digamos, emitir sus programas. Queremos agradecerles a todos ustedes esa lealtad, esa fidelidad que durante años han demostrado con este canal, con todos y cada uno de sus programas, y en nombre del presidente, de don Juan Luis Lorenzo, de la directora también doña María Lorenzo, de todos los que trabajan y los que de algún modo colaboramos, queremos expresarles ese reconocimiento. Sin esa lealtad, evidentemente, no estaríamos en cabeza de audiencia. Si yo relativizara lo que va a suceder, pues les diría, oiga, anímense y váyanse al sur a vernos, o váyanse a La Palma, a La Gomera, El Hierro, ¿no?, que también podrán vernos. No quiero relativizar, esa ha sido una decisión administrativa, que por cierto está sentenciada en contra por los órganos judiciales correspondientes, y bueno, pues al final el Tribunal Supremo dará y repartirá justicia. Mientras tanto, nosotros estamos ilusionados, estamos agradecidos y estamos, evidentemente, al pie de esa responsabilidad que hemos adquirido con ustedes desde hace tantos años. Como es habitual, también les animamos a que, si quieren comunicarse con nosotros, utilicen el correo electrónico. En este momento tienen la dirección a pie de pantalla. Ustedes disculpen que me ha extendido excesivamente, y aunque aquí hay miembros del gobierno, conste que no era ningún, tenía que decirlo, lo he dicho, pero no era ningún ataque, ni muchísimo menos al profesor Génova ni al Ejecutivo. Estamos seguros de que si hubiera tenido que ver con ese reparto, hubiese sido más justo. Bien, vamos con el informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8 sobre la reforma laboral. Superar los 4 millones de parados a nivel estatal o los 250.000 en Canarias son argumentos suficientes para pararse a pensar que el ámbito laboral está tocado y quizá requiera de una urgente reforma. Actualmente el Gobierno de España trata de llegar con patronales y sindicatos a un acuerdo que facilite el revertir la situación. El principal tira y afloja de unos y otros se ha centrado en la flexibilidad a la hora del despido y en las condiciones de temporalidad de las nuevas contrataciones. El horario y duración de la jornada, la movilidad, la posibilidad de promoción dentro del puesto de trabajo, los salarios, la cualificación profesional, son otros de los históricos escollos que han marcado las relaciones laborales.
Los sindicatos minoritarios han sido los que han encendido las alarmas para que sean los culpables de la crisis económica quienes la paguen, y no la clase obrera, si aún se le puede seguir llamando así. A los mayoritarios se les ha acusado de estar plegados al poder y no querer desestabilizar un ápice al actual gobierno de España. Eso sí, con el último de los tanteos del Ejecutivo, la posibilidad de ampliar la edad de jubilación a los 67 años, sí han salido a las calles. En Canarias, por el contrario, con una tasa de paro superior en unos 9 puntos a la del Estado, es el gobierno autonómico quien mira para Madrid, mientras en las islas consideran que las cosas se han hecho mal aquí. Incluso habla la oposición de dinero del Servicio Canario de Empleo, que a falta de ser justificado, lo consideran no ejecutado. El Ejecutivo Regional se encuentra también con un pacto social por la economía y el empleo en marcha, en el que participan no solo los agentes sociales, sino el resto de corporaciones locales de las 7 islas. Todo ello, ese es al menos el objetivo primigenio, en aras de dar la vuelta al mercado laboral y conseguir que se empiecen a crear puestos de trabajo. La formación profesional, la universidad, los talleres de empleo. Muchas son las vías en las que se trabaja para hacer una sociedad cada vez más formada y competitiva de cara al acceso al empleo. Eso sí, existe el precedente de un modelo casi monopolístico durante unos años, como el de la construcción, que ha fracasado y que se convirtió en el detonante de la coyuntura económica actual. Aquel Estatuto del Trabajador de 1980 o los convenios colectivos que bajo su amparo han salido adelante tienen también que evolucionar para adaptar las condiciones laborales a las exigencias del siglo XXI. Regular el salario mínimo interprofesional adecuándolo a la economía real, respetar los periodos de descanso y vacacionales, definir las exigencias de cada tipo de contrato, premiar la capacidad y el nivel formativo del empleado, establecer los márgenes indemnizatorios en caso de despido, son apartados que se sobreentiende tenidos en cuenta, pero que también requieren de la vigilancia de las administraciones competentes para comprobar si efectivamente se están aplicando. Hasta aquí el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos con las intervenciones, las primeras intervenciones. Don Alberto Génova. Bueno, yo creo que actualmente todo el mundo coincide en que hay que hacer algo. Es decir, quizás durante mucho tiempo hemos estado mirando para el tendido y ahora creo que hay prácticamente una unanimidad respecto a que tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo porque, hombre, al final la crisis económica ha golpeado a todos los países de la Unión Europea, pero es que en ningún caso, como en España, ha tenido las consecuencias que ha tenido y sobre todo en términos de destrucción de empleo. Por tanto, toca la hora de reflexionar y reflexionar a partir de hacer un diagnóstico real de la situación en la que nos encontramos y a partir de ahí poner un gran programa de reforma. Y el gran programa de reforma, digo, porque yo entiendo que no nos podemos limitar al mercado laboral. Quizás de alguna manera debamos darle la vuelta a este país como si fuera un calcetín, ¿no? Hay muchas teclas que tocar. Hay que tocar el sistema educativo, hay que tocar la organización judicial, hay que tocar lo que es la rigidez de nuestra economía y, en definitiva, si nos centramos solamente en la reforma laboral, yo creo que estaremos errando el tiro. Es necesario abordar un gran plan de reforma y ese gran plan de reforma ha de partir de una propuesta que ponga encima de la mesa el gobierno del país, que ese gobierno busque el consenso político, sobre todo con las fuerzas mayoritarias, y que busque el consenso social con las organizaciones empresariales y sindicales. ¿Por qué consenso? Consenso político y consenso social, porque muy probablemente de ese plan de reforma van a salir la necesidad de llevar a cabo medidas que en más de una ocasión van a ser impopulares, medidas que van a suponer un sacrificio para la ciudadanía, pero es necesario también transmitirle a la ciudadanía que o asumimos esos sacrificios o cada vez las cosas nos van a ir peor. Muchas gracias, don Alberto. Don Carmelo, Jorge. Sí, vamos a ver. Yo pienso que a la ciudadanía hay que transmitirle en este tipo de situaciones mensajes que sean claros y que sean entendibles. En primer lugar, yo diría que la reforma del mercado laboral es probablemente la menos urgente de las reformas y la que, como efecto de salida de la crisis, desde mi punto de vista, tiene menor trascendencia. En mi opinión, nadie contrata a nadie porque la normativa sea más o menos sencilla, más o menos flexible, más o menos rígida.
La contratación se produce por la actividad económica y la primera tecla, usando el lenguaje del profesor Génova, que habría que tocar, es la actividad económica. Si no generamos actividad económica, no seremos capaces ni de generar empleo, ni de generar bienestar social. Toquemos las teclas normativas que queramos tocar. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, y yo creo que también hay que plantearlo en esos términos, es que no vamos a salir de la crisis sin sacrificio, sin que cada parte tenga que poner de su lado para que consigamos entre todos salir de esta situación. El problema es cómo repartirlo y que el reparto de los sacrificios sea realmente equitativo. Cuando dicen determinados discursos que la crisis no la paguen los trabajadores, pues con 4,5 millones de parados a ver quién la está pagando, ¿no? Y esa situación es una situación que en nuestra opinión hay que establecer efectivamente un gran acuerdo nacional, no que evite los sacrificios, porque los sacrificios no los podemos evitar, pero que los reparta equitativamente, que los reparta de manera que quien más puede poner ponga más y quien esté en situación más delicada reciba más solidaridad y más atención por parte de los demás. Don Carmelo, muchas gracias. Don Arturo Escudero. Bien, en principio quizás estoy de acuerdo con los dos, tanto con Alberto como con Carmelo, en el sentido de Alberto de decir hay que hacer no solamente una reforma de lo que es el mercado laboral, hay que hacer una reforma de la administración, una administración que sea más simplificada, que facilite el movimiento económico, de la justicia, como decía Alberto, de la educación, el sistema educativo que realmente se adapte a las necesidades del mercado, que ahora mismo no ocurre. Es decir, es mucho más global el cambio. Hasta cierto punto sí considero que la reforma del mercado laboral es de las más importantes que hay que hacer. No la única, como he dicho, pero sí de las más importantes. Por otro lado, con respecto a los sacrificios, aquí Carmelo ha hablado de que ya como ustedes dijeron antes, estamos hablando de 4.100.000 trabajadores desempleados, ¿no? Pero también, ¿cuántos autónomos han tenido que dejar sus pequeños negocios y han cerrado? Las pequeñas empresas que han cerrado, estamos hablando, si no me equivoco, en Canarias estamos en torno a las 7.000, 8.000 pequeñas empresas que han cerrado porque no han podido continuar. Ya no digo las medianas o las que tienen algo más de capacidad de empleo. Es decir, es una crisis que ha afectado a todos y especialmente está llegando en estos momentos a lo que son las economías familiares. Por eso yo, la conclusión es que creo que es la hora de tomar decisiones, de tomar medidas y hacer frente a la realidad. Tenemos un grave problema y hay que hacerle frente. Muchas gracias, don Arturo Escudero. Don Ramón Trujillo. Bien, yo tengo la sensación de que en este país ha habido una especie de elecciones secretas que han permitido unos cambios económicos tremendos, un desmantelamiento casi de los recursos fiscales del Estado, con una caída importante de los ingresos fiscales. Antes de la crisis, en 2008, España es el segundo país de la OCDE con una mayor reducción de los ingresos fiscales, 4 puntos de PIB, y ese año el Producto Bruto no se redujo, sino que creció. La explicación no está en la crisis, está en otras decisiones previas. Luego se nos plantea una reforma laboral, se nos plantea una reforma de las pensiones, y yo hago esta reflexión mirando hacia el pasado. Entre el año 95 y el 2005, fuimos el único Estado de la OCDE en donde los salarios reales se redujeron un 4%, en un momento en el que el crecimiento de nuestra economía superaba el 3% anual. Crecíamos más rápido que el resto de Europa, teníamos un crecimiento económico olímpico y en ese contexto se redujo el salario real, se redujo el salario indirecto, es decir, el gasto público en sanidad, educación, etcétera, como porcentaje del PIB. Y si en época de vacas gordas hemos sufrido un retroceso, o se redujeron los salarios, por ejemplo, como porcentaje del PIB, que pasaron de casi un 49% del PIB a un 46 y pico. Si en época de vacas gordas, digo, se redujo la parte de la tarta que nos llevábamos los trabajadores, en época de vacas flacas, ¿qué no nos van a querer colar? Y por eso nosotros desde Izquierda Unida hemos planteado, y se lo ha planteado Cayo Lara, el coordinador general, al presidente del Gobierno, un plan con 100 medidas concretas, muchas de ellas centradas en la creación concreta de 1 millón de puestos de trabajo, planteando la expansión del empleo público, la expansión del empleo en el estado del bienestar, planteando una serie de medidas que tienen que ver con la renovación de viviendas, de la cuestión de las energías alternativas, con otros planes de colaboración con las comunidades autónomas y desde luego con una
profunda recuperación de la capacidad fiscal del Estado, sin lo cual lo que acabo de decir hace un momento sería absurdo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un cambio muy tremendo al que tenemos que estar un poco atentos los ciudadanos, porque si no van a seguirnos exigiendo sacrificios que en parte ya los hicimos en la época de vacas gordas, y yo creo que esto hay que reflexionarlo. Ramón, cuando usted habla de las 100 medidas propuestas por Izquierda Unida, al hilo de la filosofía de lo que se ha dicho, de la necesidad de consenso, de la necesidad de acuerdos políticos, sociales, etcétera, ¿cree que esas 100 medidas, según los sondeos que ustedes han hecho y tal, van a posibilitar esos consensos que algunos de los intervinientes aquí han planteado, o no? ¿O va a haber medidas, alguna de esas 100, que vamos, que no va, según los sondeos que ustedes tengan y según los estudios que ustedes han planteado, parte de esas 100 medidas para que digan que no? ¿O no ha sido eso? Yo creo que precisamente una parte de esas 100 medidas son bastante poco ambiciosas en realidad a nuestro modelo de sociedad, porque son realistas, y una parte de esas 100 medidas se basan en recursos que son recuperables. Nosotros planteamos recuperar rápidamente la capacidad fiscal. En este momento tenemos un porcentaje de economía sumergida que es el doble de la media europea. Ahí se pueden recuperar 4 puntos de PIB en capacidad fiscal. Hemos hablado en las reducciones en el impuesto de sociedades, la anulación del impuesto de patrimonio. Las reducciones que se han hecho en los últimos años suponen 2 puntos de PIB en 2008. Quiero decir, hay de dónde sacar recursos fiscales, hay propuestas concretas que yo creo que son realistas y que, por otra parte, son poco ambiciosas comparado con lo que es norma en el resto de Europa. O sea, no estamos planteando ninguna utopía que no se haya experimentado, estamos diciendo vamos a calcar reflexivamente lo que se hace en las sociedades europeas, que satisfacen mejor las necesidades de sus ciudadanos y que proporcionan más calidad de vida. Yo quizás en principio, dándole un giro desde el punto de vista empresarial, entiendo primero, lo primero que habría que hacer es recuperar la confianza empresarial. Es decir, en estos momentos no hay confianza de los empresarios en el mercado, ni los empresarios españoles ni los de fuera que pueden invertir. Es decir, recuperar la confianza en España y en el mercado español. Ahora mismo no está muy perdida. Después es muy importante porque ninguna de las medidas que el Gobierno central ha tomado hasta el momento lo ha facilitado que llegue liquidez al pequeño y mediano empresario. Desde el punto de vista económico ha habido una reducción importante de créditos a las empresas y incluso este año, a principios de febrero, ya se está diciendo que hay una reducción del 30% con respecto al año 2009. Es decir, todavía mayor recorte, con lo cual entendemos que hay medidas que se pueden hacer y estas como las que posiblemente, algunas de las que Ramón propone, pero lo que está claro es que hay que tomar decisiones. Hay que sentarse en una mesa y empezar a hacerle frente al problema. Se habla mucho, se reúne mucha gente, pero no se toman decisiones. Yo aquí, en este caso, sí tendría que felicitar a Alberto, porque, por ejemplo, en el caso del Gobierno de Canarias, la decisión que ha tomado del contrato, un poco de flexibilizar la jornada laboral o la propuesta que ha abierto recientemente a partir del 1 de marzo, con respecto, hombre, ayuda un poco a los pequeños empresarios que no pueden o que están un poco agobiados, pues facilita algo el tema y ayuda a escapar. Yo creo que hay que tomar decisiones, es decir, no hay que esperar a que tengamos 5 millones de parados para decir qué problema tenemos. Vamos a llegar a 5 millones de parados si no tomamos decisiones. Bien, según lo apuntado por don Arturo Escuder, cuando reanudemos el debate, que va a ser enseguida, le vamos a rogar a don Alberto que muy brevemente nos diga cuál es el planteamiento desde el 1 de marzo al que alude don Arturo, y bueno, y ya sobre él, pues, sobre sus bondades y no tan bondades, opinarán los demás, ¿no? Enseguida estaremos con ustedes. La reforma laboral es el título del debate que nos ocupa esta semana en Canal 8 y que cuenta con los protagonistas que están, digamos, exponiendo sus puntos de vista sobre este asunto. Don Carmelo Jorge Delgado,
secretario de Economía de Comisiones Obreras, don Alberto Génova Galván, director general del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, don Ramón Trujillo Morales, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, y don Arturo Escuder Martín, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora continuamos con esta segunda. Le volvemos a rogar a don Alberto Génova que, al hilo de lo que comentaba don Arturo Escuder sobre las medidas del Gobierno autónomo que rigen a partir de 1 de este mes de marzo, nos las explique brevemente y evidentemente que haya opinión sobre esas medidas. Si me permite, encajo las medidas en lo que era la intervención de Ramón. Por lo que yo he entendido, Ramón lo que plantea es recuperemos ingresos fiscales para potenciar el sector público y así generaremos 1 millón de empleos. Claro, la cuestión es la siguiente. Es que los empleos no los genera el sector público. Los empleos, como apuntaba Carmelo, los genera la actividad económica. Y actividad económica es igual a empresa. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque cuando en Canarias estábamos en un crecimiento absolutamente desmesurado, superior incluso al 4%, la economía canaria era capaz de generar 40.000 empleos. La pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir nosotros recuperar esos 40.000 empleos año si estamos en tasas de crecimiento negativo? Entonces yo creo que hay que ser muy prudente cuando se hacen propuestas y cuando se mandan propuestas a la ciudadanía. Es que parece que yo he sacado de la chistera una relación de medidas con las cuales voy a generar 1 millón de empleos. Y además la voy a generar a partir del crecimiento del sector público. Yo no comparto ese criterio. Mi criterio es, lo que toca es, primero, realizar políticas de atención a las personas que están en situación de especial necesidad, es decir, esos 4 millones de desempleados necesitan que les realicemos políticas activas de empleo, necesitan que generemos políticas para mejorar sus condiciones de empleabilidad, y ahí está el Servicio Canario de Empleo, y ahí están muchas organizaciones trabajando al respecto, pero es fundamental en la situación actual tratar de apoyar la recuperación económica, tratar de generar actividad económica. Y para tratar de generar actividad económica, nada mejor que en lo que toca el Servicio Canario de Empleo, es decir, aquí varitas mágicas no hay. Pero bueno, el Servicio Canario de Empleo puede echar una carta encima de la mesa. Y la carta que echa encima de la mesa el Servicio Canario de Empleo es tratar de reducir el coste laboral que le representa al empresario. Es decir, el empresario decide contratar a una persona y eso le representa un coste. Entre otras cosas, porque tiene que asumir la cuota patronal de la Seguridad Social, que en definitiva es un impuesto al trabajo, y tiene que asumir otra serie de costes. Nosotros decimos, hombre, reduzcamos ese coste. Y reduzcamos ese coste porque si nosotros ponemos 300 euros encima de la mesa subvencionándole a un empresario, ese empresario va a poner a su vez como mínimo 1.000, 1.100 euros. Es decir, nuestros 300 euros, dinero público, va a tener un efecto multiplicador muy importante, porque vamos a conseguir que el empresario ponga dinero encima de la mesa. ¿Y esto en qué se traduce? Para que nos entienda la ciudadanía. Pues esto se traduce en la concesión de una serie de subvenciones a los empresarios que contratan personal. Que contratan personal para, primero, incorporar a chicos que han terminado la FP, que han terminado la licenciatura universitaria y que necesitan un primer empleo. Necesitan un primer empleo porque es lo primero que les están exigiendo siempre. ¿Cuál es tu experiencia laboral? Pues entonces nosotros incentivamos a aquellos, subvencionamos a aquellos empresarios que incorporan a su empresa a chicos de estos a través de contratos en práctica. Y nosotros también le vamos a conceder a los empresarios una subvención por una cuantía equivalente al coste patronal de la Seguridad Social. Nosotros entendemos que con estas medidas estamos incentivando al empresario a que incorpore gente a su empresa. No porque estas medidas el empresario va a decidir contratar a alguien, porque al final contratará a un trabajador si efectivamente lo necesita. Pero si el coste le resulta menor, pues muy probablemente tomará esa decisión. Y por tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la recuperación del empleo vendrá de la mano de la recuperación de la actividad económica, no potenciando el sector público.
Potenciando el sector público, a lo mejor conseguiremos en un corto plazo incrementar el empleo, pero será un empleo ficticio, porque el empleo real quien lo está generando es la economía real, y la economía real está en manos de los empresarios. Sí, yo es que esa contradicción no la veo. Yo no creo en que para que haya una economía potente el sector público tenga que ser raquítico. Yo creo que las dos cosas se pueden coordinar perfectamente, es más, creo que es necesario que se coordinen. Yo creo que es imprescindible una reforma del sector público de este país, donde probablemente al final, y aunque sea de manera más eficiente, tendremos que gastar más, porque lo cierto, los objetivos que gastamos menos que otros países de nuestro entorno en lo que es nuestro sector público. O sea que una parte de reforma del sector público y probablemente de creación de empleo en ese sector tenga que haber. Pero eso no quiere decir, lógicamente, en una economía de mercado la mayoría de la actividad económica se realiza en el sector privado y hay que agilizar el funcionamiento del sector privado para de verdad tener un empleo. Entre otras cosas porque los ingresos del sector público proceden de la actividad privada. Mayor actividad privada, mayores ingresos fiscales y mayor capacidad, por lo tanto, para el sector público. O sea que yo esa contradicción, eso sí que creo que es una contradicción del pasado y creo que tendremos que aprender a superarla, ¿no? La actividad pública y la privada no son incompatibles y en la medida en la que una funciona mejor se refuerza el funcionamiento de la otra. Y yo creo que a eso es a lo que debemos aspirar, a que se compatibilice y se generen sinergias entre las dos. En cuanto a la confianza de la que se habla, recuperar la confianza empresarial. La confianza es un intangible que no se puede medir, o sea, no se puede ir al supermercado a comprarse 2 bolsas de confianza. La confianza se genera en la medida en la que se produce actividad económica y se genera beneficio. Y la confianza se recupera, yo creo que antes de la confianza lo que hay que hacer recuperar es el crédito y es el dinero que circula en la sociedad. El crédito es como la sangre en el cuerpo de los seres humanos. Si la sangre circula por los órganos se renuevan y pueden seguir funcionando. Si la sangre que se para, pues ese cuerpo está abocado en el corto plazo a la muerte, ¿no? Y lo que tenemos en este país es un grave problema para la circulación del dinero, para la circulación del crédito. Y el problema de la desconfianza nace de la desconfianza en las instituciones bancarias que deben ser las primeras generadoras de confianza en la actividad económica. Por eso cuando hablamos de todas las reformas que hay que hacer es evidente que este país también necesita que entremos en una reforma del sector financiero. Porque una parte importante de la crisis del sector financiero es que todavía en este país no la hemos afrontado y por eso el dinero sigue sin circular cuando en otros países del mundo ya circula. Claro, en este país el negocio bancario estaba fundamentalmente basado en 2 patas. La gestión inmobiliaria, los créditos inmobiliarios, las hipotecas y la gestión de las nóminas, con 4,5 millones de parados. Y la construcción en stand-by, pues la situación de los bancos empieza a ser dramática, porque cuando decimos, no, es que los bancos nos dan créditos, un banco que no da créditos es como un taxi que no hace carreras, Más tarde o más temprano también está condenado a entrar en una grave situación, porque es que no olvidemos que el negocio de los bancos es dar créditos, y viven de eso. Y llevamos 2 años en que es evidente que los bancos tampoco están fomentando su negocio. ¿Cómo se recupera la confianza? Pues yo creo que el paso imprescindible es tocar el sistema financiero. Y a lo mejor, y esto dicho sin ningún dogmatismo y sin ninguna aseveración de fe, pues a lo mejor es cuestión de plantearse la necesidad de que contemos con una banca pública, algo que existe en muchos países de Europa y que yo creo que en España lo que se ha hecho en definitiva es hacer que el ICO funcione como si fuera un banco, pero sin tener ni la estructura, ni la capacidad, ni la dirección, ni la forma de organización que debe tener un banco para poder competir. Y hacer las cosas a medias y dejarlas a medias es lo peor que se puede hacer en este tipo de situaciones. Muchas gracias, don Carmelo. Don Ramón. Bueno, yo la verdad que parece que cuando uno defiende el sector público se pronuncia en contra del sector privado y yo nada más lejos de mi intervención que eso. Izquierda Unida lo que ha propuesto la expansión del empleo a través del empleo público y eso lo defendemos clarísimamente y luego una gran cantidad de medidas que son en realidad incentivan la creación de empleo por parte de empresas privadas, incluso en relación a lo que usted decía antes, ¿no? El tema del crédito, por ejemplo, a la pequeña empresa y la viabilidad de la situación de los autónomos. Hay una serie de medidas orientadas exclusivamente a eso, ¿no? El conjunto de propuestas, obviamente, porque
la mayor parte de la economía es privada, eso es un dato de la realidad contundente, ya está, no tiene sentido no plantearse eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que el sector público tiene un gran potencial en nuestro país y eso es lo que nosotros decimos. En España, de las personas entre 15 y 64 años, hay empleadas 9 de cada 100. Y en la Unión Europea hay 15 de cada 100. Si tuviéramos la misma proporción, habría 1 millón de personas más trabajando. Si tuviéramos la misma proporción que Dinamarca, que Finlandia, tendríamos 2 millones más de personas trabajando. Eso es hablar también del mundo real. Trabajando en el sector público. Trabajando en el sector público y generalmente generando bienestar, es decir, en todo lo que son los servicios de dependencia, las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la expansión de la educación, en fin, toda una cantidad de sectores que en otros países que viven mejor, pues simplemente es la realidad. No estamos hablando de una utopía que no sabemos si se puede cumplir o no, sino de lo que es normal en una parte de Europa, ¿no? Y esa expansión del sector público nosotros pensamos que es importante porque genera empleo estable, inserta a una escala mucho mayor a las mujeres en el mercado laboral, porque tiene una importancia en la cuestión de género central, introduce calidad en el mercado laboral, es un factor de calidad, de estabilidad, de empleos que no se pierden con crisis del cemento, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros decimos hay que potenciar el sector público, que además para nosotros en ciertos aspectos de la economía es insustituible. Estoy hablando, quiero decir, cuando hablamos de la sanidad o de cuestiones como esa, estamos diciendo que ahí para nosotros es insustituible, yo sé que para otros no, pero hay aspectos en los que somos muy insistentes en eso y desde luego facilitar el crédito en este momento a la pequeña y la mediana empresa, impulsar, recuperar, como acaba de decir muy bien, una banca pública, pensamos que es absolutamente fundamental también, ¿no? Ese tipo de cuestiones yo creo que están ahí. Pero yo creo que más allá de las propuestas que podemos ir haciendo, hay una realidad y es la de que hay que ver cómo repartir la riqueza que tenemos, porque la economía puede crecer indefinidamente y no acabar de solucionar los problemas. Y yo hay un ejemplo que siempre pongo, digo, nosotros en 2009, los canarios, tenemos una renta por habitante que en euros constantes o en dólares constantes, para hacer la comparación, es la misma renta por habitante que tenía Suecia en 1990. Pero Suecia en 1990 tenía menos de un 2% de desempleo y tenía menos de un 7% de pobreza. Nosotros tenemos 16 veces más desempleo, 4 veces más pobreza. Y para mí lo que demuestra esto es que con la riqueza que nosotros tenemos ahora por habitante, hay algunos que han logrado una situación de casi pleno empleo y de reducción sustancial de la pobreza, y nosotros, con esos recursos, no somos capaces. Entonces, yo lo que no puedo aceptar es que con la riqueza que tenemos ahora no haya soluciones para dar más cabida a la gente, para tener más empleo y que dependamos del crecimiento futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cosa más, es verdad que aquí se creaban 40.000 empleos al año, pero cuando nos olvidamos de la cuestión de la calidad en el empleo hay algo que ocurre, que se crea mucho empleo de muy baja calidad, que no absorbe el desempleo local, que hay gente que prefiere quedarse en casa que trabajar en ciertas condiciones, y eso llama a gente dispuesta a trabajar más por menos, a los que luego culpamos de superpoblación y todo eso, pero yo creo que sin un modelo de empleo de calidad no hay solución al desempleo. Y de hecho el documento verde del Gobierno de Canarias hacía una reflexión sobre la llegada de trabajadores foráneos a Fuerteventura, que era absolutamente mayoritaria, tocando el 98, 99, 2000, y decían precisamente eso, los canarios no van a trabajar a Fuerteventura con las malas condiciones laborales que hay allí, de vivienda, de precariedad, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, había un reconocimiento implícito a que si no mejoramos la calidad en el empleo, seguiremos creando mucho empleo que no resuelve el desempleo, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en el pasado. Yo luego llevo más de 30 años dedicado exclusivamente al sector público y por tanto yo soy el primer defensor del sector público. Pero yo lo que digo es que el sector público tiene su lugar y no lo podemos expandir más allá de lo estrictamente necesario. Y mi opinión es que en la situación actual lo menos que necesita nuestro país es más sector público. Lo que necesita nuestro país es economía real. Y la economía real la ponen encima de la mesa las empresas. Y cuando hablo de empresas, no estoy hablando de las grandes empresas, porque nuestro tejido empresarial, el tejido empresarial de Canarias al final es micro y pequeñas empresas. Estoy hablando del autónomo al que se refería Arturo. Es que esa es la gente. Es que aquí parece que cuando hablamos de la empresa, algunos quieren ver el diablo, es decir, porque aquí somos muy dados, me da la impresión, en España, a poner culpables. Es decir, ¿quién es el culpable de las situaciones? Y aquí se nos ha dicho muchas veces, el culpable son una serie de señores desalmados que lo único que se han dedicado es a generar plusvalía. Y yo no, mire, culpables lo somos todos, por lo menos responsables lo somos todos los ciudadanos. Y por tanto, todos tenemos que poner encima de la mesa lo que nos corresponde para resolver la situación. Y yo insisto. Unos más que otros. Unos más que otros, pues, sin duda, pero mira, es que hay que decir una cosa clara, y antes la decía Carmelo. En ocasiones nos olvidamos
de lo que es el paro. Es decir, parece que el paro es un problema que surge por sí mismo. No, el paro es la consecuencia del gran problema. Y el gran problema se llama actividad económica. Una economía que no crece, lo primero que hace es ajustar sus costes. Y ajusta sus costes vía despido. Esa es la primera consecuencia. Por tanto, si nosotros queremos resolver el paro, lo que toca es resolver la actividad económica. Porque es que en Occidente las cosas funcionan así. Hay otros sitios, y en la Unión Soviética funcionaban de otra manera, pero en Occidente el empleo es el resultado de la actividad económica. Por tanto, nosotros solamente resolveremos el paro si somos capaces de generar actividad económica. Por tanto, el esfuerzo, donde lo hay que poner, es en reactivar esa actividad económica, porque ahí es donde vamos a conseguir el empleo. Muchas gracias, don Arturo. Sí, yo quizás, haciendo hincapié en lo que dice Alberto, la estructura, digamos, de las empresas en Canarias es aproximadamente un 94% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. De ese 94%, aproximadamente el 98% tienen menos de 5 trabajadores. Son muy pocas las que te llegan hasta 10 trabajadores. Y el perfil de la gran empresa en Canarias no llega al 0,2%, 0,3%. Es decir, el resto de empresas son empresas entre 30 y 10 trabajadores. Eso es el grueso del empresariado canario. A ese, que son pequeñas y microempresas, como decía Alberto, es al que tenemos que ayudar. Y las políticas no son grandes políticas de macroinversiones, son políticas de acercamiento, porque al final son familias. La pyme son el señor que tiene una zapatería, que tiene una librería y que tiene a la hija o que tenía a 2 personas trabajando y que ahora mete a la familia. Eso es lo que era nuestro tejido, lo que es nuestro tejido, básicamente. Y eso es lo que tenemos que proteger, entiendo yo. Muchas gracias. Estaremos enseguida con ustedes en la tercera parte del debate y tendrán la oportunidad de tomar la palabra que nos ha pedido, que son también don Carmelo Jorge y don Ramón Trujillo. Enseguida estamos con ustedes. Reforma laboral es el título del presente debate que ustedes están siguiendo en el canal 8 de televisión, dentro del programa de Crítica en 8. Son los verdaderos artífices de este debate, los protagonistas, don Ramón Trujillo Morales, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, don Arturo Escuder Martín, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, don Carmelo Jorge Delgado, secretario de Economía de Comisiones Obreras Canarias, y don Alberto Génova Galván, director general del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Hemos tenido 2 partes del debate y ahora vamos con las cámaras de Canal 8 a la calle. La pregunta que se ha formulado es: ¿en qué cree que tiene que cambiar la legislación laboral? Vamos a escuchar opiniones. ¿Permitir despidos más fáciles? Yo creo que se debe respetar por lo menos el tiempo que se lleve trabajando, porque si no sería una merienda de negros. Solamente estaría la fuerza y el poder por uno de los lados solamente. Todo, empezando por lo que están legislando. Ahora mismo me pilla sin palabras, pero hay demasiadas cosas, muchas cosas que están mal, muy mal planteadas. No estoy de acuerdo con el despido libre que hay. Uy, esa pregunta tiene mucha amiga. Somos el único país europeo que tiene 45 días por año de servicio en caso de despido. Eso es una locura para el pequeño empresario, para la pyme. Se tenía que reducir los días de indemnización por despido. Tendría que haber contratos más flexibles. Tenemos flexibilidad muy poquita, tenemos solamente los obra o servicio o eventuales por circunstancias de la producción, con lo cual tenemos muy poco tipo de contratos que nos den flexibilidad. Si queremos incrementar el empleo en España, tenemos que flexibilidad del mercado. Yo creo que los tipos de contrato, las facilidades para despedir, la duración, lo del periodo de pruebas, a veces se pasa mucho. De resto más nada, yo es que tengo la suerte de que estoy bien, pero los sueldos también, los horarios no, creo que los horarios están bastante bien. Y nada más, yo no cambiaría más nada. Creo que un poco la oferta de trabajo, empezando por los jóvenes,
y sobre todo por la gente mayor también, que muchos se quedan sin trabajo y después con cierta edad. Más protección para los trabajadores, porque están súper desprotegidos. Sobre todo los que estamos como autónomos, trabajando para empresas o administraciones. Estamos muy desprotegidos. Quizás lo que debería cambiar, menos temporalidad. O sea, los contratos esto es basura. Si no aprecias tu empresa, si tú no tienes futuro en tu empresa, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para que luego te quiten a los 6 meses y pongan a otro? No merece la pena, ¿no? Opiniones, como es obvio, para todos, desde todas las posiciones y desde todas las perspectivas, como es natural y es lógico. Iba a tener la palabra, la tiene don Carmelo Jorge. Sí, bueno, yo también voy a intentar contestar a la pregunta, porque, y además, si me lo permiten, que solo sea 2 minutos una reflexión. Se nos intenta convencer de que para facilitar la contratación hay que abaratar el despido. Y a mí me parece que con 250.000 parados, con 4,5 millones de parados en el Estado, es evidencia de que el ajuste sobre el empleo ya está hecho. No se pueden seguir haciendo ajustes con el empleo. Y abaratar el despido solo significa facilitar que el ajuste se siga haciendo sobre el empleo. Yo creo que ahí ya hemos llegado a cualquier techo razonable que se pudiera plantear. Entonces, como medida para el ajuste no sirve. ¿Para qué podría servir? Entonces ya entramos a hablar de para generar nuevas contrataciones facilitadas por el abaratamiento del coste. Y claro, y entonces la pregunta que surge es, ¿de qué tipo de contrato estamos hablando? ¿De qué tipo de futuro estamos hablando? ¿De un futuro donde las condiciones laborales sean peores que las actuales? De salida de la crisis se nos plantea que la inmensa mayoría de la población española tiene que tener condiciones laborales peores que la generación anterior. A nosotros nos parece que ese no es un planteamiento legítimo para intentar trasladarlo a la sociedad, para buscar un consenso que permita que todos rememos en la misma dirección. ¿Qué hay que reformar del mercado laboral? Un montón de cosas. Hay que reformar los mecanismos de contratación a tiempo parcial para evitar que se convierta en un saco de discriminación y que sean contratos con derechos que sean lo suficientemente atractivos como para que esa parte de la población que no desea trabajar 8 horas o que no necesita trabajar 8 horas o que quiere compatibilizar el trabajo con otro tipo de actividades y por lo tanto no quiere dedicarle 8 horas, pueda trabajar en condiciones de dignidad. El trabajo a distancia, realidades que cuando se elaboró el Estatuto de los Trabajadores pertenecían a la ciencia ficción. Claro que hay un montón de cosas que reformar en el mercado laboral para hacerlo más ágil, más flexible, más rápido. Pero desde luego eso no tiene nada que ver con el coste del despido, ni con que se permita que en futuras crisis los ajustes se realicen con el empleo, porque las consecuencias de realizar el ajuste sobre el empleo las estamos viviendo en esta crisis y las estamos viviendo con una magnitud y con una trascendencia que yo creo que es una lección que debemos aprender. Yo la verdad que estaba pensando, pues, ante lo que decía antes Sebastián Nova, ¿no? La verdad que a mí me llama la atención siempre que cuando uno defiende el sector público y la expansión del sector público y lo que supone una sociedad avanzada, pues siempre aparezca una palabra como Unión Soviética, que es un proyecto con el que nosotros, lo que yo represento, no nos identificamos para nada. Y además hay hechos que yo creo que son muy claros, ¿no? Alemania en el primer año de crisis no redujo empleo, de hecho aumentó ligeramente. O sea, la reducción tan fuerte del empleo que se ha producido en España es algo prácticamente excepcional en el caso de España. Y lo que nosotros estamos planteando, a fin de cuentas, desde Izquierda Unida, es convertir en normal en España lo que es normal hoy en el norte de Europa. Y eso, por eso nosotros estábamos diciendo, porque además es curioso, los propios empresarios, una encuesta que hace el Banco Central Europeo y la Comisión Europea sobre cuáles son las principales dificultades que encuentra el empresariado de las pymes, precisamente dicen el crédito, el acceso al crédito, la falta de demanda, es decir, la gente compra poco, entre otras cosas porque los sueldos son bajos, y muy atrás aparecen los costes laborales. Pero es que las críticas o las quejas que está planteando el propio empresariado de la pequeña y mediana empresa, al que evidentemente hay que apoyar, y hay que apoyar, entre otras cosas, lo ideal sería desde una banca pública, con un crédito, con ayudas. Nosotros todo eso lo estamos planteando, pero estamos planteando también que los salarios tienen que subir, estamos planteando una subida del salario mínimo, estamos planteando la jornada de 35 horas, estamos planteando mejoras concretas de la calidad del empleo, porque hay economistas también que plantean que precisamente una de las causas por las que nuestra crisis es tan profunda es por la escasa capacidad de los salarios en nuestro país.
por la escasa capacidad de generar demanda, de comprar bienes y servicios. Entonces, bueno, yo creo que realmente hay cosas... hace poco el señor presidente Paulino Rivero citaba el ejemplo de Dinamarca y, claro, él veía solo el despido libre en Dinamarca, pero es que el despido libre en las condiciones de Dinamarca yo lo firmo mañana, porque evidentemente estamos hablando de salario indirecto en escuelas infantiles de 0 a 3 años, estamos hablando de bajas de maternidad larguísimas, estamos hablando de cobertura en desempleo de 4 años, estamos hablando realmente de una sociedad que funciona mucho mejor que la nuestra. Y de eso es de lo que se trata, o sea, simplemente de traer esos modelos que reparten mejor, que cobran más impuestos a los que más tienen y permiten hacer una sociedad más justa, con más calidad de vida, que no hay que inventarla, está funcionando ya en el norte de Europa. Y aquí lo que estamos planteando es que cada vez somos más ricos y sin embargo tenemos que ir renunciando progresivamente a derechos laborales, a la calidad de nuestro empleo, a la calidad de las pensiones, tenemos que ir renunciando a cosas en un contexto de crecimiento de la riqueza, con sus pequeños baches como la crisis actual o grandes baches, pero a fin de cuentas es eso, ¿no? Claro. Yo comparto el modelo del norte de Europa, pero entendiéndolo bien, o por lo menos lo que yo creo entendiéndolo bien. Claro, el problema es que los salarios en esos países crecen porque crece la productividad. Y no porque decida un gobierno por decreto que suban, que es lo que sucede muchas veces en este país. Es decir, la subida de los salarios no va acompasada con la productividad. Y ahí tenemos toda lo que es la revisión salarial que se hace por referencia a un hipotético IPC y ahí van mal las cosas. ¿Y qué es lo que ha pasado en este país desde mi perspectiva? Miren, en este país lo que pasó fue que cuando estábamos en bonanza, a los empresarios poco les preocupaba hacer unas subidas salariales, acordar unas subidas salariales por encima de las productividades reales. Y total, como todos éramos ricos, ¿qué más daba? Y aquellos lodos han traído estos polvos. Aquellos polvos han traído estos lodos. Aquellos polvos han traído estos lodos. Porque todos hemos sido responsables. Todos. Y mire, no es que seamos más ricos, es que el problema a lo mejor es que nos creíamos que éramos más ricos cuando en realidad no lo éramos. El problema está en que creíamos que España, y ahí están todas esas declaraciones de que, hombre, es que vamos a superar a Italia y Francia se está poniendo nerviosa y tal, porque es que somos muy ricos. No, mire, España no es rica. La economía española es lo que es. La economía española es bastante más pobre de lo que nos pensábamos. Y como nuestra economía no es la que nos pensábamos, por eso tenemos que ir haciendo toda una serie de ajustes. Ajustes que muy probablemente si no estuviéramos en el euro, habrían venido vía devaluación. Como no tenemos ese recurso de la devaluación, por eso muchos de esos costes están viniendo vía destrucción de empleo. Los problemas son muy grandes. Y como los problemas son muy grandes, por eso ahí veíamos un grupo de personas que decían que hay que reformar todo. Otros que hay que reformar, hombre, que no se toque el despido. Miren, vamos a ver. Yo creo que el problema no está en el despido. Es decir, el despido en esto es una anécdota, como muy bien decía Carmelo, pero sí es que las pruebas nos demuestran que el despido no ha sido ningún obstáculo para destruir, es decir, el coste del despido no ha sido ningún obstáculo para destruir empleo. ¿Hay que tocar el despido? Sí, hay que reformar el despido, pero es que hay que reformar muchas cosas. El problema es que si tocamos solamente la tecla del despido, no estaremos resolviendo la gran cuestión. Y la gran cuestión es, hay que hacer un gran plan de reformas estructurales de este país. Y solamente haciendo esas reformas estructurales conseguiremos que el país funcione. Conseguiremos que el país genere realmente riqueza y que estemos en condiciones de distribuir esa riqueza. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, para distribuir adecuadamente esa riqueza, no solamente necesitamos empleo por empleo, necesitamos empleo de calidad, por supuesto, pero este país necesita, y concluyo, este país necesita que no solo se hable de despido, este país necesita que se hable de la potenciación de la inspección de trabajo, este país necesita que se hable de la lucha contra el absentismo, este país necesita que se hable de la economía sumergida, este país necesita que se hable de la necesaria reforma de la negociación laboral, este país necesita que se hable de muchas cosas. Bien, se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual yo les ruego que, bueno, pues todo lo que tengan en el tintero
lo expriman en esta última intervención y no dejen de decir aquello que hoy pensaban decir en este programa. Don Arturo, última intervención. Yo creo que todos estamos de acuerdo y queremos que haya un trabajo con dignidad, que por otro lado es muy importante que crezca la productividad y nos adaptemos al mercado real. La calidad de empleo es fundamental, pero para todo esto es fundamental la confianza de los empresarios. Y ahora mismo la situación actual es que no hay confianza en el mercado. De un día para otro hay unas normas y se modifican. No llegan medidas a las pequeñas y medianas empresas. Y aparte de los problemas que tú comentabas antes, que es cierto, la falta de liquidez y la dificultad de crédito, otro de los asuntos que ha dificultado quizás la destrucción de empleo es que si hubiese, digamos, un finiquito menor de 45 días, en algunos casos las empresas no hubiesen despedido, hubiesen llegado o hubiesen despedido menos gente. Pero ¿qué ocurre? Que la ley es tan rígida en algunos momentos que ha facilitado el cierre de empresas en lugar de situaciones intermedias que hubiésemos podido aguantar algunas empresas más. Y eso es lo que se busca, es una flexibilidad de forma de que los que queden aguanten o puedan aguantar. Es decir, hay que buscar medidas para que las empresas puedan continuar adelante y desde luego de forma inmediata que llegue liquidez a las empresas y la conclusión mía es, no solamente es el cambio del mercado laboral, es un cambio global de la economía en todos sus aspectos. Muchas gracias, don Arturo. Última intervención, don Ramón. Yo creo que realmente nos están presentando en un lado con la reforma laboral el que hay mucha temporalidad en España y al lado hay empleos indefinidos. Y lo que nos están planteando es deteriorar las condiciones básicamente de los empleados indefinidos. La estrategia es, en lugar de curar, de sanar al enfermo, es enfermar al sano. En lugar de mejorar el empleo de mala calidad, vamos a poner un poquito más de mala calidad en el que estaba algo bien. Yo creo que este es un momento de miedo. La gente tiene miedo porque hay mucho paro, la economía tiene un problema gordo y se está jugando con el miedo para darle una vuelta de tuerca a la situación y hay quienes están aprovechando esto para ganar más. Yo creo que somos una sociedad rica. El Producto Interior Bruto de Canarias toca a 1.750 euros por persona al mes. 7.000 euros al mes por familia de cada 4 miembros, pero tenemos a 21 familias con el 8% del Producto Bruto, 16.000 personas con un patrimonio financiero de unos 900.000 euros, 150 millones de las antiguas pesetas. Aquí hay mucha desigualdad, hay la necesidad de redistribuir a través de una fiscalidad progresiva, como se hace en las sociedades más exitosas, y redistribuir también a través de la calidad en el empleo, de participar en la riqueza colectiva a través de un empleo en condiciones dignas y con salarios dignos. No podemos aceptar que el miedo a la crisis sirva para retroceder. Eso es, yo creo que el mensaje que tiene que quedarnos muy claro. Muchas gracias, don Ramón Trujillo. Don Carmelo Jorge, última intervención. Sí, a ver, yo quería incidir en esta última intervención en el aspecto de los valores que subyace detrás de la crisis. Yo creo que efectivamente en este país hemos confundido riqueza con dinero. Y son dos conceptos distintos. El dinero es un mecanismo de intercambio y la verdadera riqueza de un país está en el conocimiento, en la capacidad de trabajo, en la capacidad de emprender, de invertir, de innovar. Y yo creo que vistos desde esa perspectiva, efectivamente no somos un país rico. Somos un país con un enorme déficit histórico que se creyó en un momento determinado que lo tenía superado y que la realidad, desgraciadamente, como parece que va a suceder en el caso del Tenerife, lo ha devuelto a la segunda división, ¿no? Y yo creo que a partir de esa situación es de donde hay que partir. Lo que es inadmisible es que intentemos aplicarnos normas de segunda vez para subir. Está claro que la primera división está donde está. Lo que hay que hacer para llegar a ese trabajo con dignidad de lo que hablaba Arturo tiene que ver con la formación, tiene que ver con los salarios, tiene que ver con la participación en la toma de decisiones de las empresas. Si no, va a ser imposible hablar de productividad, porque claro, ¿se puede relacionar los salarios con la productividad? Evidentemente, si se abre un camino para que los trabajadores participen en las tomas de decisiones que tienen que ver con la productividad. ¿Se puede abrir un camino para hacer una vía de despido con menos indemnización? Pues si la patronal aceptase
que el caso, la decisión de indemnización o readmisión la hiciese el trabajador, se podría hablar de indemnizaciones de menos valor. Claro, mientras estemos en la situación actual, cada uno se enroque su posición y nos neguemos a avanzar, pues yo creo que todos seremos corresponsables de que nos mantengamos en esta situación, ¿no? Muchas gracias, don Carmelo. Jorge, última intervención de Alberto. Efectivamente, es que al final lo que toca es dejar la ilusión financiera y dejar la economía financiera y tratar de buscar la economía real, es decir, generar economía real en nuestro país. Y la supuesta riqueza de la que disfrutamos en este país vino de burbujas, no nos olvidemos, y burbujas que pincharon. ¿Y pincharon por qué? Porque todo eso era ilusión. Y por eso yo digo, no éramos tan ricos como nos creíamos. Al final vino la crisis, nos tocó los pies y nos puso los pies en el suelo. Y nos hemos convencido de que no éramos tan ricos y que somos pobres. Y por eso, de la crisis saldremos con esfuerzo, sin miedo, sin temores, pero saldremos con esfuerzo. Y esfuerzos todos, porque mire, es que aquí hay ya 4 millones de personas que han pagado un alto precio por esa crisis. Muchas gracias, don Alberto. Gracias a todos y cada uno de ustedes por intervenir en este programa. Y el mismo reconocimiento a quienes nos han seguido en los 3 tramos que ha tenido. Sí quiero recordarles que si quieren participar, tienen el correo electrónico a pie de pantalla. Y por último, lo que comentaba al principio del programa, algunos de ustedes, según la zona donde vivan, en Santa Cruz Laguna o en el norte, dejarán de ver los programas de Canal 8 porque evidentemente la emisora no ha obtenido la concesión de la TDT. Nos verán en el sur y también en La Palma, La Gomera y El Hierro. No renunciamos a que un día regresemos a todos ustedes. Creemos en la justicia, creemos en el raciocinio, creemos en el libre mercado, de que sean los ciudadanos los que elijan democráticamente aquellos medios que quieren, medios que cumplan, por supuesto, la normativa legal establecida. Nosotros no censuramos, no condenamos a quienes han sido agraciados con las concesiones de la TDT. Lo que sí pedimos es tener un lugar al sol. Y el sol de la libertad y el sol de la democracia exige el ejercicio de la justicia, a veces. Pues en eso estamos y siempre en nuestra gratitud. No oirán en esta emisora, en Canal 8, ningún signo, digamos, bronco, de insulto, de desprecio, de condena. Para condenar están los tribunales y para imponer la justicia también en un Estado democrático y de derecho. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta un próximo programa.